Buenas noches, tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos a un servicio más de su iglesia de compañerismo cristiano en la casa del alfarero. Vamos a empezar en este miércoles, vamos a gozarnos en la presencia del Señor, vamos a cantar esta alabanza que dice: has cambiado, aplaudan sus manos con todo su corazón, hermano, alabe a nuestro Dios en esta preciosa tarde. Errores técnicos, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, hermanos, estamos completamente en vivo, así es que vamos a seguir gozándonos en esta tarde, en esta noche. Vamos a cantar esta alabanza que dice: la casa de Dios, aplauda sus manos, póngase de pie usted que está ahí en casita y vamos a cantar a nuestro Dios esta alabanza, la casa de Dios.
alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor en la casa de Dios. Aplauso a nuestro Dios. Gloria a Cristo. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Vamos a cambiar el rumbo de la alabanza. Vamos a adorarle en esta tarde, noche. Vamos a cantar esa alabanza que dice sobre la cruz. Vamos a cantar esa alabanza con todo el corazón en esta hora. Vamos a levantar las manos al cielo en señal de rendición a nuestro Dios. Ponga su mente y su corazón en el Espíritu Santo. Deje que el Señor le bendiga en esta noche. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión. Ya tu dolor, el Padre su rostro escondió.
Aleluya, te alabamos, oh mi Cristo, te exaltamos, oh mi Dios, glorificamos tu santo nombre. Vamos a aprovechar esta presencia de nuestro Dios. El Señor nos está visitando en esta tarde, en esta noche. Dios está aquí entre nosotros. Dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor, ahí está su Santo Espíritu. Y no estaremos, hermanos, reunidos de manera física como siempre lo estábamos, hermano, como estábamos acostumbrados. Sin embargo, estamos unidos, hermano, presentes en esta transmisión, y vamos a aprovechar esta presencia de nuestro Dios para orar por peticiones. Vamos a orar por necesidades. Vamos a clamar como siempre lo hacemos por nuestra iglesia madre en Acuña, Coahuila. Que Dios bendiga a mi pastor, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga al pastor Pedro Quiroz, que el Señor bendiga su ministerio. Vamos a orar a Dios también por toda la congregación de Ciudad Acuña, que Dios siga obrando, que el Señor le siga bendiciendo a cada uno de los hermanos. Vamos a orar también al Señor para que Dios obre poderosamente también en cada una de nuestras iglesias hermanas. Vamos a orar por la iglesia en Piedras Negras, Coahuila, por el pastor Manuel Hernández, por su familia, que Dios los bendiga, los proteja. Vamos a orar también por la iglesia en Sabinas, Coahuila, que Dios los guarde, que el Señor bendiga al pastor Aurelio Cortés, a su familia. Vamos a orar también por el hermano, el pastor José Juan Reina, en la colonia 1 de Mayo, también ahí en Ciudad Acuña, Coahuila. Vamos a orar también para que el Señor obre con poder en la ciudad de Saltillo, Coahuila, que el Señor siga usando al pastor Néstor Leos para llevar la palabra de Dios a aquella región. Vamos a clamar también por el estado de Tamaulipas, especialmente vamos a orar para que Dios obre también en la vida y en el ministerio del pastor Juan González. Vamos a orar a Dios para que el Señor lo guarde, que el Señor lo cubra con su sangre preciosa, a él, a sus hijos, a su esposa. Vamos a orar también a Dios para que el Señor obre con poder también en cada una de las familias de la iglesia local. Vamos a orar por la iglesia aquí en Nuevo Laredo, que el Señor siga obrando con poder. Vamos a clamar también por nuestros líderes. Vamos a orar por el pastor José Luis Gagiola, líder nacional de nuestro compañerismo aquí en México. Vamos a orar para que Dios siga obrando en su vida, que el Señor lo siga guardando. Vamos a orar también por el pastor Wyman Mitchell, que el Señor guarde su vida, que el Señor lo proteja. Vamos a orar también por el pastor Greg Mitchell, que Dios siga obrando, que el Señor le siga dando sabiduría para seguir dirigiendo este compañerismo a donde Dios quiere llevarlo. Vamos a orar para que el Señor siga obrando también poderosamente en cada una de las iglesias del área. Vamos a orar por la iglesia en la colonia militar, por el pastor Roberto Leiva. Vamos a orar a Dios para que el Señor derrame de su gracia, que el Señor derrame de su poder sobre todo, hermano, que el Señor nos dé dominio sobre la región de los Laredos. Vamos a orar también por las iglesias en Laredo, Texas, que el Señor guarde al pastor Jorge Morales, al pastor Daniel Esquivel, que el Señor siga dando fruto abundante. Vamos a orar a Dios para que el Señor siga moviendo su mano poderosa, hermano, sobre cada una de las familias. Vamos a orar a Dios para que el Señor obre en la vida del hermano Mario, de la hermana Petra. Vamos a orar especialmente por sanidad por la hermana Petra. El día de ayer tuvimos la oportunidad de verla. Está un poquito enferma de su estómago, está en unos medicamentos. Vamos a orar para que Dios le ayude, para que su organismo los asimile de la mejor manera, y si es posible que Dios la sane en todo lo posible, para que Dios la restablezca. Vamos a orar a Dios también por el hermano Mario Hernández Jr., por la hermana Blanca, por el pequeño Mario Joel. Vamos a orar a Dios también por el hermano Ricardo, por la hermana Berta, que Dios los guarde, que el Señor los proteja. Vamos a orar a Dios por cada uno de sus hijos, para que el Señor los salve. Vamos a orar por Gladys, por Ricardo, por Raúl, que Dios toque sus vidas, que Dios toque la vida de sus familias. Vamos a orar a Dios también para que el Señor guarde a la hermana Tania, al hermano, al pequeño Danielito, que Dios toque el corazón de Lucio para salvación. Vamos a pedir a Dios también para que el Señor mueva su mano con poder también por la vida del hermano Noé, por su familia, que el Señor bendiga a la hermana Liz, que el Señor bendiga a Corina, a Valeria, a Brandon, que Dios los protege y los guarde. Vamos a orar a Dios también por la hermana Socorrito, que Dios la proteja, por la hermana Leti Ortiz, que Dios la guarde y la proteja. Vamos a orar a Dios también por cada uno de sus hijos, los que aún no son salvos, los que aún por los cuales seguimos clamando, hermano, constantemente. Vamos a orar especialmente por Alejandro, por que el Señor selle este milagro de salvación que ya empezó a tomar lugar en su vida. Vamos a orar a Dios para que el Señor siga obrando poderosamente en él, en su esposa Claudia, en sus hijos, que el Señor los guarde y los proteja. Vamos a orar a Dios también por Iván, que Dios lo guarde ya en la Ciudad de México, que el Señor lo toque para salvación. Vamos a orar a Dios también por la hermana Leti Muñoz, que el Señor la proteja y la guarde, que el Señor la bendiga, por la hermana Conchis, por la hermana Verónica también, que Dios la bendiga y la guarde. Vamos a orar a Dios también por la hermana Susi, que el Señor la proteja. Vamos a orar también por la hermana Rosy Castro, que el día de ayer estuvo cumpliendo años, que el Señor la siga bendiciendo, que el Señor siga obrando en su vida. Vamos a orar también por la hermana Rosy Ramírez, por sus hijos, por Sofía, por Samuel, por Víctor. Vamos a clamar a Dios para que el Señor los guarde, por el hermano
Abraham Pérez también por sanidad divina, que el Señor complete este milagro de sanidad en su cuerpo. Vamos a orar a Dios también por toda su familia, por hermana Liz, por Jenny, por Joseph, por Orlando, por Miguel, que el Señor los guarde y los proteja. Vamos a orar también a Dios por el hermano Vicente, por la hermana Brenda, que el Señor los afirme en su fe en Jesucristo. Vamos a orar también por el hermano Francisco Zamora, que Dios lo guarde, que el Señor lo bendiga, por el hermano Juan Antonio Juárez también, por el hermano Daniel Preciado, por Fabián, por Nayeli, que Dios bendiga su matrimonio. Vamos a orar a Dios también por la hermana Simona, que el Señor la guarde, que el Señor la sane completamente. Vamos a orar a Dios por sus hijos, por salvación, por sus nueros, por sus yernas, perdón, lo dije al revés, por sus nueras y por sus yernos, que Dios los toque, que el Señor los salve. Vamos a orar a Dios también para que el Señor guarde al hermano Jesús, a la hermana Josefa, que el Señor también guarde al hermano Jesús y a la hermana Cristina, que el Señor los toque, especialmente a sus hijos, que el Señor traiga una protección divina sobre ellos. Vamos a orar a Dios también por sanidad para el cuñado de la hermana Simona, por Gerardo y Miriam González, también que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Vamos a orar a Dios también por Ausencio Calvo, también por un milagro de sanidad, por Diego Valdés, por Reinaldo López, por Judith Luébano. Vamos a orar a Dios por sanidad divina. Vamos a orar también para que el Señor tome el control de esta contingencia, de esta pandemia, que el Señor nos guarde de todo espíritu de mortandad, de todo espíritu de enfermedad. Vamos a atarlo, vamos a reprenderlo, vamos a clamar a Dios también para que el Señor, hermano, derrame de su poder sobre cada uno de nosotros, que Dios unja con su Santo Espíritu a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros. Vamos a clamar a Dios por todo el personal de salud, que Dios los protege y los guarde en medio de todo peligro. Vamos a orar también por nuestra nación, que el Señor sea trayendo dirección a aquellos que nos están gobernando en estos momentos, que el Señor traiga sobre todo sabiduría en estos momentos tan difíciles que hoy se están viviendo. Y vamos a orar todos juntos en esta noche. Vamos a levantar las manos al cielo y vamos a clamar a una sola voz en este momento. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, mi Dios, alabando tu nombre, glorificándote, Padre Santo, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir una vez más, Señor, delante de tu presencia. Señor, clamamos a ti, oh Dios, pidiéndote que tú escuches, Señor, cada petición, cada necesidad, Señor, que ha sido levantada delante de tu presencia en esta hora. Clamamos a ti, oh Dios, pidiéndote que seas tú, Señor, bendiciendo a cada una de las familias que son levantadas delante de ti, oh Dios. Clamamos especialmente, Señor, por nuestra iglesia madre en Acuña, Coahuila, por mi pastor Pedro Quiroz. Bendícela, bendice su vida, su ministerio. Bendice, Señor, a todo el compañerismo, Señor, a todo el liderazgo, Señor, al pastor Greg Mitchell, al pastor Wyman Mitchell, al pastor José Luis Gagiola. Clamamos a ti, oh Dios, por las iglesias del área, que seas tú obrando con poder, Señor, sobre cada uno de nosotros. Te pedimos también, oh Dios, que seas tú bendiciendo cada familia, Señor, que ha sido nombrada delante de ti, oh Dios. Haz milagros, Señor, de sanidad en Gerardo y Miriam González, en Alejandro Pérez, Señor, en Abraham Pérez, en Ausencio Calvo, en Judith Luébano, Señor. Clamamos a ti, oh Dios, también por cada una de las familias, Señor, que en estos momentos están pasando por momentos difíciles. Te pedimos también, oh Dios, que seas tú obrando poderosamente, Señor. En nuestra ciudad atamos y reprendemos, Señor, todo espíritu de las tinieblas, Señor, y te pedimos, oh Dios, que tu palabra nos bendiga y nos edifique en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dile un fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios, hermano. Y usted que está en casa, salude a su familia, a usted que los tiene ahí cerca, a los que están aquí conmigo, Dios me los bendiga. Gracias por estar conmigo. Son mis cómplices. Por aquí todavía está Dania aquí con nosotros. Ya está a punto de regresar a casa, pero bueno, tenemos que aprovecharlas. Es que es la que nos ha estado apoyando ahora en estas transmisiones extraordinarias. Y bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Vamos a pasar a recoger la ofrenda en esta tarde. Vamos a rápidamente a pasar a lo siguiente. Solamente quiero seguirle motivando, hermano, a que siga dando para Dios, a que siga dando para nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice algo muy importante. Dice la Escritura que el Señor, hermano, dice que no dejaría que las puertas del infierno prevalecieran contra su iglesia. Y este es un principio y una promesa divina. Es una promesa que viene de parte de Dios para la iglesia como tal. Pero sabe una cosa, hermano, dice la Escritura algo muy importante, que las iglesias, dice en la iglesia en general, del libro de los Hechos, dice la Escritura algo muy importante. Dice, experimentó un crecimiento importantísimo. Dios empezó a darles un favor muy tremendo, hermano, delante del pecador. Pero sabe, hay algo muy importante que ellos tenían. Dice, era una iglesia liberal, era una iglesia, hermano,
comprometida con la obra, comprometido con la causa. Dice la Escritura que traían, hermano, todo para que la iglesia siguiera su curso. Dice la palabra de Dios que vendían todas las posesiones, y ciertamente hoy yo no le estoy pidiendo que venda sus posesiones, ni que venda la casa, el carro o el perro. A lo mejor que ya no lo quiere y lo quiere simplemente vender para sacar algo de ahí, pero simplemente yo le quiero pedir algo muy importante. No tiene que hacer eso, solamente tiene que disponer el corazón en obedecer a Dios en sus dádivas, en obedecer a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas. Particularmente quiero encargarle, muy importante, a la iglesia local que entiendan algo muy fundamental para nosotros como cristianos. La obediencia es la llave que abre las puertas de la bendición. Y cuando hablamos, hermanos, de la cuestión financiera, dar conforme hayamos sido bendecidos en ofrenda, pero sobre todo cumplir con nuestro diezmo, hermano, es muy importante para nosotros como cristianos. Así es que vamos a poner en práctica este principio, y rápidamente quiero pedirle que incline su rostro para orar por los diezmos en esta hora. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias, mi Dios, por tus bondades, Señor, a nuestras vidas. Te damos gracias por haber proveído, Señor, para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor, que estarán depositando, Señor, a la cuenta de Saldazo, aquellos que han estado haciendo llegar, Señor, sus diezmos de manera personal, oh Dios. Te pido, Señor, que seas tú bendiciendo, que seas tú obrando poderosamente. Atamos y reprendemos todo espíritu de avaricia y de codicia, y desatamos, Señor, un espíritu de liberalidad para tu pueblo, Señor. Te pido en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él le alabaré, solo a él le exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza, de la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza, en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, denle un aplauso a Cristo en esta hora. La otra vez me ponía a pensar, yo creo que ya me conocen por el pastor de los aplausos, pero sabes, es importante, hermano, honrar a Dios y alabarle con gozo, con júbilo, con alegría, y expresarle agradecimiento, hermano, de todas las formas posibles. Y bueno, pues quiero rápidamente pasar a lo siguiente. Solamente quiero darle unos breves anuncios. Muchas gracias, esposa mía, por ayudarme con esta transmisión en la alabanza. De veras, yo no sé qué haría si la hermana Cindy no estuviera por aquí con nosotros. Es una bendición tenerla. Y bueno, pues simplemente quiero pedirle que abra su corazón, pero quiero recordarle, muy importante también, no se le olvide. Tenemos servicio el próximo domingo, recuerde, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Tengo un anuncio muy importante que le quiero compartir. Va a estar predicando con nosotros, o más bien va a estar predicando para nosotros mi pastor Pedro Quiroz el próximo domingo. Va a estar predicando el servicio en la mañana y el servicio en la tarde. De hecho, no sé si se lo había comentado ya con anterioridad, cuando esta pandemia inició, acabábamos de agendar un avivamiento con él en meses pasados. Desafortunadamente, la circunstancia no nos dejó, la contingencia prácticamente nos alcanzó a todos, no solamente aquí a la iglesia local, aquí en Nuevo Laredo, sino en todos lados. La iglesia en Acuña también estuvo
por varias semanas cerrada, incluso también, hermano, la salud del pastor Pedro no lo permitió que estuviera aquí con nosotros. Sin embargo, la distancia y la restricción no es una excusa para que este avivamiento no tome lugar. Así es que va a estar predicando domingo 11 de la mañana y domingo 6 de la tarde el pastor Pedro Quiroz. Así es que vamos a preparar el corazón para recibir palabra de Dios, hermano. De hecho, le decía al pastor, pues vamos a hacerlo ya, pastor, porque así ya no siento que lo extraño tanto, especialmente ahora que estamos, que estuvimos este mes de agosto, prácticamente las últimas 3 semanas de agosto estuvimos, de julio estuvimos ciertamente con restricción aún más fuerte. Ay, disculpe usted la puerta, es que ya sabe, tengo un hijo que no se queda muy quieto, así es que por favor nada más le pido que nos tenga paciencia. También le comentaba, se nos hizo un poco largo el mes de julio, en efecto, no fue como otros meses, no fue, hermano, como nosotros lo hubiéramos deseado. Tuvimos que empezar a improvisar estas transmisiones desde casa. Esperemos que ya la próxima semana ya usted puede estar viendo que vamos a estar transmitiendo ya en vivo y en directo desde la iglesia. Así es que esperemos en Dios que las cosas salgan como nosotros los estamos planeando. Así es que solamente quiero recordarle, también muy importante, no se le olvide que tenemos, hermano, transmisión el próximo viernes, transmisión con esta serie. Continuamos con la serie Sentimientos Insanos. No se le olvide sintonizarnos, no se le olvide, hermano, compartir el contenido de la página. En estos momentos esta es la única herramienta que tenemos para evangelizar nuestra ciudad. Por ahí estamos inscritos en todos los grupos de venta, en todos los grupos públicos y privados de aquí de la ciudad. Así es que no se le olvide compartir también los testimonios. El último testimonio que subí fue el testimonio de la hermana Leti. Así es que no se le olvide compartirlo para que más gente, hermano, escuche todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta es la manera que tenemos, hermano, de tener ese evangelismo de manera virtual. Así es que vamos a aprovechar todas las herramientas que tengamos a la mano. También quiero recordarle, muy importante, haga llegar sus diezmos y sus ofrendas a la cuenta que está habilitada, cuenta de saldazo. Por ahí la estamos dejando en cada transmisión para que usted sepa a dónde puede hacer llegar sus diezmos y sus ofrendas. Así es que ya lo sabe. También quiero recordarle, muy importante, hermano, la oración por las mañanas. Necesitamos seguir orando, necesitamos seguir clamando a Dios, hermano, para que el Señor mueva su mano poderosa en nuestras vidas, hermano, y creer que esto va a suceder, hermano, esto va a pasar básicamente, hermano, en el tiempo de Dios. Pero vamos a clamar a Dios para que por lo menos el Señor nos permita estar reunidos nuevamente en casa. Y bueno, pues vamos a abrir el corazón rápidamente. Y quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 13, Lucas 13, versículos del 6 al 9. Vaya conmigo rápidamente. En esta noche quiero predicar un sermón, hermano. Probablemente ya lo vio en el principio, en el inicio de la transmisión. Este mensaje que quiero predicar en esta noche tiene por nombre el principio de la fructificación. Estaba leyendo un dato que me llamó mucho la atención, que consideré importante compartírselo, que dice la siguiente manera. Dice: cuando la fertilidad marca el futuro de las parejas. Y leía este artículo que dice de la siguiente manera. Dice: lo saben bien quienes han tenido problemas para tener un hijo. La infertilidad genera en muchas ocasiones estrés, alteraciones psicológicas y tensiones en las parejas. Pero ¿hasta qué punto influye en el futuro de la relación? Un estudio danés acaba de analizar la cuestión y su conclusión es la siguiente. Las parejas que no consiguen concebir tras someterse a terapias de fertilidad tienen hasta 3 veces más probabilidades de romper que las que sí logran dar a luz o concebir hijos biológicos. La investigación puso en manifiesto que el 57% de las mujeres analizadas dio a luz, mientras que el 43% no lo consiguió. Y al tener en cuenta si estas féminas podían o no vivían en pareja, en los 12 años siguientes, tras haber recurrido a un tratamiento de fertilidad, los investigadores comprobaron que la tasa de separación era considerablemente más alta entre aquellas que no se habían convertido en madres. Los datos obtenidos subrayan que los investigadores señalan que la falta de hijos en común puede contribuir a la decisión que una pareja puede tomar de disolver un matrimonio o una relación. Y cuando hablamos de este texto, de este tema tan complicado, tenemos que entender algo muy importante. No es un factor que se repite de manera absoluta. Sin embargo, hermano, que sí se repite de una manera constante en esta situación de las parejas y de los divorcios. Pero ¿sabe? Cuando analizaba esto me daba cuenta de algo muy importante.
Es altamente frustrante, hermano, para los matrimonios el hecho, hermano, de saber que no pueden llegar a la concepción. Es importante entender algo fundamental, dice la palabra de Dios, hermano, que el matrimonio fue creado ciertamente por Dios. Fue una idea que el mismo creador del cielo y del universo, que el mismo creador, hermano, del hombre y de la mujer, el creador de la tierra, dice la Escritura, dice, surgió en su mente, surgió en su corazón. Y los hijos, hermanos, son precisamente el fruto de una relación física entre un hombre y una mujer. Sin embargo, hay que entender algo muy importante. La infertilidad tiene ciertos efectos en la vida del hombre común, hermano, pero transportándolo también a la vida espiritual, la infertilidad, hermano, rompe con el principio de la fructificación. Y yo quiero decirle algo muy importante, hermano. La idea de Dios siempre ha sido que el hombre fructifique. Vayan conmigo a la palabra de Dios, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versos del 6 al 9, vaya conmigo rápidamente. Lucas 13, versos del 6 al 9, dice de la siguiente manera, dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Dice, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortaréis después. La palabra de Dios, hermano, en el texto central de nuestro sermón, nos muestra a nuestro Señor Jesucristo expresándose a través de una parábola. Si hemos sido cautelosos, si hemos escudriñado la Escritura, la Biblia, hermano, nos muestra algo muy importante. Nos hace notar que en repetidas ocasiones, para que el mensaje que nuestro Señor Jesucristo tenía, hermano, y que quería comunicar a la humanidad, era, necesario que lo expresara a través de parábolas, para que fuera entendido, hermano, a todo aquel que lo escuchaba. En esta ocasión nos hace, hermano, llegar un mensaje muy importante por medio de una parábola que, si bien, hermano, retrata la historia de una situación común, pero que más de ser una situación común, hermano, tiene una gran lección importante que darnos, hermano, la higuera estéril. Y quiero hablar en primer lugar, hermano, de la naturaleza dada por Dios. Para iniciar, hermano, con este sermón en esta noche, quiero abordar un punto muy importante, el cual, hermano, es parte fundamental, hermano, del mensaje que el Señor quiere que nosotros analicemos y entendamos el día de hoy. La naturaleza, hermano, que Jehová Dios puso en nosotros desde nuestra creación, hermano, ha sido el principio de multiplicarnos. La palabra de Dios nos lleva, hermano, directamente a Génesis. Génesis capítulo 1, versículos del 21 al 23. Vaya conmigo rápidamente. La palabra de Dios, hermano, nos habla de algo muy interesante. Aquí Génesis 1, versículos del 21 al 23. Si usted no se sabe, hermano, dónde está el libro de Génesis, tengo que decirle algo muy importante. Necesita leer su Biblia más seguido, porque es el primer libro de la Biblia. Así es que vamos a ir a analizar lo que el Señor quiere decirnos en el texto. Génesis capítulo 1, versículos del 21 al 23, dice de la siguiente manera, dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios lo bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del 5º día. Vamos a brincarnos hasta el versículo 27 al 29 del mismo texto. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. De Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra de Dios, hermano, nos muestra algo muy importante aquí. Los textos que acabamos de abordar, hermano, nos muestran la realidad inminente. Dios nos creó con la capacidad de reproducirnos. Dice, hermano, el texto que leímos, en primer lugar, dice que los animales, dice las criaturas que habían, hermano, emanado de la creación y de la mente y el corazón de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor les dio la capacidad de reproducirse, y cuando creó al hombre y a la mujer, hermano, nos dotó, hermano, con una bendición muy importante, hermano, de podernos multiplicar. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque el principio de la multiplicación existe
existido siempre en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y por entendimiento, hermano, también en el corazón del Padre. Recordemos algo, hermano. Dice la Escritura que cuando el Señor, hermano, creó los cielos y la tierra, dice la Escritura, hermano, habla en plural, habla, hermano, evidentemente de que el Padre, de que Jehová, hermano, no se encontraba solo. Evidentemente, hermano, podemos concluir que Jesucristo estaba también ahí. Y sin embargo, si nosotros analizamos el contexto de la Escritura, la Biblia nos muestra algo muy importante. La idea de Dios, hermano, desde un inicio fue precisamente que la naturaleza del hombre, hermano, estuviera en la capacidad de multiplicarse. La naturaleza del ser humano, hermano, tiene una capacidad increíble de dar fruto. Dios ha puesto, hermano, en el ser humano el asombroso regalo de poder dar vida a partir de nuestra unión física. Dios, hermano, nos dio la capacidad increíble, hermano, de generar vida a partir de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque esto, hermano, es algo que estaba desde un inicio. La Escritura nos muestra algo muy importante, hermano, cuando hablamos de la parábola de la higuera estéril, hermano, del texto central. Evidentemente, la Escritura nos muestra, hermano, que esa higuera, dice, había perdido la capacidad de dar fruto. Había, hermano, un principio que se había roto de la multiplicación. Pero sabe una cosa, hermano, el principio es irrevocable de parte de Dios y también es, hermano, parte para la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Dios quiere que fructifiquemos. Dios quiere que el hombre fructifique. Recordemos, hermano, que la iglesia como tal está conformada por seres humanos, y desde el momento en que el ser humano, hermano, fue equipado para poder multiplicarse, la iglesia, hermano, posee esa misma característica. La iglesia debe también de multiplicarse. Dios, hermano, en su Escritura, en la palabra, hermano, de Dios nos muestra la Biblia que en evidencia, hermano, el Señor tenía el deseo de que nos multiplicáramos. Y al hablar, hermano, de la iglesia como tal, recordemos algo, hermano, que Jesucristo, dice, mandó a los discípulos, hermano, encargándoles que pusieran en práctica el principio de la multiplicación. Hermano, está de más decir que cuando el Señor Jesucristo, hermano, partió, dice, fue ascendido al cielo, evidentemente les había dejado una gran encomienda, hermano, a los apóstoles: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y les dijo, multiplíquense. Evidentemente, a lo mejor usted puede llegar a pensar que no se los dijo como tal, pero sí, hermano, de una manera, hermano, muy sutil en esa gran comisión que les estaba dando. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos, hermano, que la higuera estéril, hermano, está mostrando evidentemente, hermano, un rompimiento en el principio, hermano, dado a la naturaleza del hombre y por consecuencia en la naturaleza de la iglesia. Cuando vemos esto, hermano, al hablar de la parábola de la higuera, es inevitable, hermano, no llevarla al contexto de la iglesia, como esa realidad figurativa. Es evidente que Jesucristo mismo estaba expresando, hermano, ese rechazo a la ausencia del fruto en aquel árbol, como una idea, hermano, completamente, hermano, comunicada para aquellos que serían, hermano, que tendrían más bien a su cargo la continuidad, hermano, de la importante tarea de la salvación de las almas, hermano. Y para que este principio pudiera llegar, hermano, era importante que la iglesia, que los hombres se multiplicaran. Quiero hablar en segundo lugar, hermano, de la ausencia del fruto, porque si bien es cierto, hermano, es muy importante notar que la palabra de Dios dice que el Señor, hermano, estaba hablando, dice, a la gente común. Jesucristo estaba hablando, hermano, ciertamente a los discípulos. Estaba hablando, hermano, dice la palabra de Dios, a aquellos, hermanos, que habían caminado con Él. Sin embargo, dice la Escritura algo muy importante: quería mostrarles una realidad, y la realidad era que el Señor rechazaba completamente la ausencia del fruto. En este segundo punto, hermano, quiero abordar un tema que a lo largo del tiempo no solamente, hermano, ha sido una razón de preocupación para nosotros como pastores. Es una preocupación, hermano, que ha existido aún sobre todas las cosas en el corazón de nuestro Dios desde los tiempos antiguos, y esa es la ausencia del fruto. La palabra de Dios, hermano, en Lucas capítulo 13, versículo 6, dice de la siguiente manera, dice, dijo también esta parábola, hablando, hermano, concretamente del mismo texto, dice, dijo también esta parábola: tenía un hombre, dice, una higuera plantada en su viña, dice, y vino a buscar fruto, dice, pero no había fruto en ella. No había, hermano, ese principio de la multiplicación. No había, hermano, ese principio que el Señor había, hermano, puesto en este árbol. Recordemos algo muy importante: la naturaleza de Dios es que nos multipliquemos.
Hermano, dice la Escritura algo muy importante. Dios siempre viene a buscar fruto en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Cuando analizo, hermano, la realidad de este compañerismo del cual formamos parte. De hecho, si usted, no sé si usted lo recuerda, pero estuvimos participando en una promesa para evangelismo virtual, para la plantación de las nuevas iglesias que se van a estar enviando fuera de Estados Unidos, de parte de nuestro compañerismo. Yo les compartí algo muy importante. Se plantaron 6 iglesias internacionales, sin contar todas las iglesias que se plantaron dentro de Estados Unidos en esta última conferencia bíblica. Año con año, hermano, en Nogales se hacen 2 conferencias en donde comúnmente, hermano, se mandan obreros a todas partes de México. Se envían obreros, hermano, también a diferentes partes del mundo que salen, hermano, de las filas de la congregación de Nogales. Sin embargo, analicemos algo muy importante, hermano. ¿Por qué ponemos tanto énfasis en esto? Porque tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en respetar el principio de la fructificación. En respetar el principio, hermano, de la multiplicación. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que siempre demos fruto. Recordemos, hermano, que el que viene a realizar en nosotros el cumplimiento de esta naturaleza, hermano, ha sido puesto en nosotros, y el Señor, hermano, viene constantemente a realizarla. La Escritura nos dice algo muy importante, hermano. La ausencia del fruto es completamente opuesta a nuestro Dios. Dice la Escritura, hermano, que el Señor esto, hermano, le había indignado. Y quiero llevar, hermano, a un contexto más generalizado, hermano, y más personal. El fruto de Dios, hermano, que es buscado en nosotros. El Señor, hermano, cuando viene a nuestras vidas, viene y analiza, tal cual lo hizo con la higuera estéril. Viene y busca fruto. Viene y busca, hermano, el fruto del creyente. Cuando hablamos del fruto del creyente, hermano, tenemos que entender que para que haya, hermano, fruto en la iglesia, tiene que haber fruto primeramente en los cristianos. Tiene que haber fruto primeramente en aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23 nos dice algo muy importante. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. La Escritura, hermano, estamos analizando que el apóstol, hermano, se estaba dirigiendo a la iglesia de Galacia, una iglesia, hermano, que estaba en crecimiento, que estaba, hermano, alcanzando las almas para Jesucristo. Sin embargo, dice la Escritura algo muy importante, que el apóstol, hermano, encarecidamente les dijo, tenían que poner más interés, hermano, en fructificar en el Espíritu. En que ese fruto, hermano, fuera evidente. Evidente en amor, evidente en gozo, evidente en paz, evidente en paciencia, evidente, hermano, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Hermano, para que pueda haber un crecimiento, hermano, en la iglesia tenemos primeramente que tener un crecimiento nosotros mismos. Cuando veo esto, me daba cuenta, hermano, que el fruto de la iglesia como tal es un fruto, hermano, que se potencializa directamente, hermano, en relación al crecimiento y al fruto que tenga el cristiano. La Escritura nos muestra algo muy importante, hermano. Dice la palabra de Dios que en un inicio, al menos, hermano, Pedro, dice la palabra de Dios, era un hombre, dice, si nosotros lo analizamos, aquel hombre, hermano, que en el cual fue puesta, hermano, la responsabilidad de apacentar las ovejas, de cuidar de la iglesia cuando Jesucristo ya no estuvo sobre la faz de la tierra, hermano. Tuvo que dar fruto primeramente para que hubiera fruto después, hermano, en la posteridad, hablando de la cuestión ministerial. Dice la palabra de Dios, hermano, Pedro era un hombre recio, era un hombre, hermano, fiero, era un hombre, hermano, ahora sí como le decimos por aquí, bien picudo con todo el mundo, se quería andar peleando, parecía, hermano, que era de Nuevo Laredo. Pero sabe, la Escritura nos muestra algo muy importante, tuvo que dar fruto. El Señor trabajó con él, empezó a dar fruto, hermano, de mansedumbre, empezó a dar fruto de paz, empezó, hermano, a dar fruto, hermano, de sabiduría, fruto, hermano, de sometimiento, hermano. Y dice la Escritura algo muy importante, que cuando él predicó su primer sermón, dice, alrededor de 3,000 almas, hermano, se salvaron. Pedro empezó a fructificar. Dios, hermano, habla de ese principio, de un principio, hermano, que debe ser completado, hermano, en nosotros de manera infalible. Ahora, analicemos, hermano, lo que dice Hechos, capítulo 16, versículo 5. Dice, así que las iglesias, dice, eran confirmadas en la fe, dice, y aumentaban en número cada día. Ahora, si usted lo analiza, la palabra de Dios nos muestra
que primeramente el Señor, dice, estaba refiriéndose a un árbol sin fruto. Pero dice que el Señor indiscutiblemente, hermano, viene y busca ese fruto, porque ese fruto, hermano, es la antesala de un fruto aún mayor. La palabra de Dios, hermano, nos muestra que el libro, hermano, de los Hechos se caracterizaba por ese crecimiento, por ese fruto abundante. Dice la Escritura, hermano, que se añadían y se añadían y se añadían personas. Pero dice la Escritura algo muy importante, que aquellos que habían creído primeramente, dice, empezaron a fructificar, hermano, en ellos. Dice, y el fruto llegó a la iglesia de manera, hermano, indiscutible. El deseo de nuestro Dios es que demos fruto en el Espíritu. Y como pueblo, hermano, frutos de salvación. Analizando el texto central, hermano, es importante mencionar que donde no hay fruto, hermano, existe una invalidez que atenta directamente al principio de la multiplicación otorgado por nuestro Dios. Recordemos, hermano, que el Señor es el Dios de la multiplicación. El Señor, hermano, es el Dios que añade. No es el Dios, hermano, que merma. No es el Dios, hermano, que sustrae. Es el Dios que multiplica. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos entender algo muy importante. La multiplicación y el fruto tiene que darse primeramente en nosotros. ¿Sabes? Tenemos que entender que no es aceptable que haya frutos, vamos a llamarle así, que haya higueras en nuestras congregaciones, hermano, que pasan los años y no den absolutamente ni un fruto. Esto, hermano, nos dirige claramente, hermano, a cristianos que tienen tiempo sirviendo a Dios, que tienen tiempo, hermano, asistiendo a la iglesia. Sin embargo, no ven, hermano, no se pueden apreciar, hermano, ningún fruto ni de amor, ni de pan, ni de gozo. Son cristianos, hermano, que se la pasan en la iglesia y nunca han experimentado, hermano, la fructificación en sus vidas. Hermano, es increíble cómo esto puede llegar a golpear el crecimiento de la iglesia. Ahora analicemos algo con detenimiento. El deseo de Dios es que la iglesia como tal fructifique, que la iglesia como tal, hermano, crezca. ¿Sabe? A lo mejor usted ya se dio cuenta, pero he estado compartiendo los servicios, hermano, por todos lados. Ciertamente yo hubo un grupo que me bloqueó, pero bueno, Dios que lo bendiga. Ahí, él se lo pierde, el administrador. Pero ¿saben por qué están haciendo esto, hermano? Porque tengo tanto anhelo y tanto deseo de que la iglesia fructifique, hermano, al 100%. Que el día en que volvamos a abrir, hermano, nuestras puertas, muchas almas vengan a los pies de Jesucristo. Que el Señor, hermano, haga que la iglesia fructifique de una manera increíble. Pero sabe una cosa, para que esto llegue a suceder, nosotros, la iglesia Casa del Alfarero, hermano, en Nuevo Laredo, sector sur, tiene que empezar a fructificar desde ahora. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque si no fructificamos, hermano, la Escritura nos dice algo muy importante: tampoco va a fructificar la obra de Dios. Ahora, quiero decir algo muy importante. Dios no nos necesita para que la obra fructifique. Pero simple y sencillamente, hermano, Él estableció principios que son, hermano, irrevocables. Y este principio, hermano, en la fructificación del hombre, hermano, a manera personal, es completamente irrevocable. ¿Por qué? Porque aquel que se acerca a Dios, hermano, tiene que empezar a dar frutos de arrepentimiento, a dar frutos, hermano, de una nueva vida, a dar frutos, hermano, de una nueva mentalidad, a dar frutos, hermano, de una nueva realidad. No es, hermano, aceptable a los ojos de Dios que el cristiano siga dando, hermano, pero frutos, hermano, putrefactos, frutos, hermano, de corrupción, frutos, hermano, de fornicación, de mentira, frutos, hermano, que van opuestos al fruto que el Señor, hermano, quiere que nosotros demos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hay algo muy importante aquí. Yo sé que a lo mejor este sermón no es tan agradable como el del domingo. Me decía mi esposa, estuvo muy suave, muy de mucho ánimo. Gloria a Dios por eso. El Señor nos da, hermano, alimento de todo. Ahora sí que Él nos da una dieta balanceada. Pero hoy el Señor nos está hablando de una realidad muy importante, de no romper con el principio. Quiero hablar en tercer lugar, hermano, de la labor del que cuida la tierra. La Escritura nos dice algo muy importante. Dice que en el versículo 8, si usted lo analiza conmigo, quiero leer la Escritura, hermano, en la versión Dios habla hoy. Y luego vamos a leer otra versión más antigua. Dice, Lucas 13:8, dice: pero el que cuidaba el terreno le contestó: Señor, deja todavía este año,
voy a aflojarle la tierra y echarle abono. Ahora, mire lo que dice la versión antigua de la Reina Valera. Dice, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que la excave y estercolee. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Recordemos, hermano, que aquel que cuida la tierra de la iglesia actual es Jesucristo. El Padre, hermano, eminentemente está demandando el fruto, pero sin embargo dice la palabra de Dios, aquel que cuida la tierra, aquel que cuida de la iglesia, le dijo algo muy importante. ¿Sabes qué, Padre? Dale otra oportunidad para que fructifique. Dale otra oportunidad. Vamos a dejarla otro año más. Vamos a dejarla otro tiempo más. ¿Y a qué me refiero con esto, hermano? Que el Señor, dice en su palabra, menciona algo muy importante. Dice que la iba a excavar, y iba a tratar con el estiércol. La Escritura, hermano, dice en este último tiempo, la palabra de Dios, hermano, nos dice que en ese último año del cual habla la parábola, dice, la higuera sería tratada con abono. Estaba leyendo, por eso le compartí estas dos versiones de la Escritura, que el abono, hermano, es precisamente, como lo dice la otra versión, dice el estiércol. El estiércol, hermano, es la popó de los animales. Y yo creo, hermano, que Dios quería, hermano, nuestro Señor Jesucristo quería sacudir, hermano, a los discípulos con esto. ¿Por qué le digo lo que le estoy diciendo? Porque el Señor quería tratar por medio de la impureza. El Señor quería tratar, hermano, por medio de aquello, hermano, que era necesario remover para que pudiera haber un fruto. ¿A qué me refiero con esto, hermano? El Señor quiere tratar con esa impureza. Dios quiere tratar, hermano, con el estiércol que nosotros producimos. Y no me refiero al estiércol como tal. No me vaya a querer bloquear de aquí del Facebook y reportar a mi página, la página de la iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Me refiero, hermano, a la realidad que el Señor estaba hablando. La Escritura lo dijo claramente, hermano. Jesucristo dice, dice que la estercolee. Cuando habla del abono, habla, hermano, de la suciedad. Habla, hermano, de ese factor importante, hermano, que tiene que ser tratado para que pueda haber ese fruto. Ahora, si nosotros entendemos, hermano, claramente, dice la Escritura, que el Señor no solamente iba a mover la tierra del corazón, no solamente iba a mover la tierra de la higuera, sino que también iba a mover el estiércol. Por eso decía algo muy importante, deja que la abone, deja que trabaje con la suciedad, hermano. Y si nosotros lo analizamos, nuestra tierra, para que podamos nosotros fructificar, bajo todo momento, hermano, tiene que ser removida y tiene que ser tratada con la impureza. El estiércol, hermano, representa aquello que no nos sirve para fructificar. El estiércol, hermano, representa, sí, es evidentemente, hermano, en la cuestión natural de la vida. El estiércol, hermano, es ciertamente ese abono que hace que los nutrientes, hermano, se potencialicen una vez que es tratada la tierra con el estiércol, con el abono. Sin embargo, hermano, una vez que Dios trata con el estiércol del corazón del creyente, hermano, créemelo, el fruto va a surgir, hermano, en cualquier momento, en el momento menos esperado. Cuando hablamos de esto, es importante que analicemos algo. Que el Señor, hermano, desea el fruto. Desea que se cumpla el principio que Él ha puesto en nosotros. ¿Sabe? Estoy muy agradecido de formar parte de este compañerismo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque somos un compañerismo, hermano. Sé que no somos el mejor. Tampoco digo que somos el único. ¿Por qué? Porque evidentemente hay otros compañerismos, otras iglesias en donde también se predica la verdad, donde también se predica, hermano, el arrepentimiento, donde también se predican mensajes como estos, hermano. Pero al menos esta iglesia, hermano, tiene una finalidad muy importante: cumplir con ese principio, hermano, de la multiplicación, con ese principio de la fructificación. Por eso, hermano, es que nuestras iglesias discipulamos a los hombres, para que se preparen, hermano, para que den frutos primeramente en sus vidas y después puedan fructificar a mayor escala. Para que la iglesia, hermano, fructifique, hermano, dé frutos más allá, hermano, de simplemente enfocarse en la iglesia local, hermano. Una iglesia que entiende, hermano, que es importante cumplir con aquello que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Pero a qué me refiero con esto? Para que esto suceda, el Señor tiene que trabajar, hermano, con la tierra
tiene que trabajar con el estiércol para que pueda haber un fruto. ¿Sabe? Cuando yo miro esto, me doy cuenta, hermano, el genuino deseo que el Señor Jesucristo refería a los discípulos de ver fruto, hermano, más allá de simplemente ocupar un lugar en el espacio. Cuando veo esto, quiero empezar a concluir con este sermón con algo muy importante. La Escritura dice que en medio de todo, el Señor dijo que en efecto, dice, si después del año, vamos a llamarle así, después de esa otra oportunidad, en donde se iba a trabajar con la higuera, en donde se iba a trabajar, hermano, tal vez con su raíz, donde se iba a trabajar a través del abono, a través, hermano, de remover la tierra, a través, hermano, de regarla. Dice la Escritura que si no había en ella, dice, vamos, ahora sí, semilla, fruto, yo no sé, dice, la Escritura dice algo muy importante, dice, entonces, dice, déjala. Porque es una planta, es una higuera que va simplemente a inutilizar la tierra. Imagínense, hermano, que el Señor nos dijera a cada uno de nosotros, ¿sabes qué? Estás inutilizando la iglesia. Imagínense que cada uno de nosotros fuéramos como esa higuera y no diéramos fruto. La Escritura nos revela algo muy importante, hermano. El Señor dice, no halló, dice, en ella fruto. Y dice las palabras de Dios, hermano, dice, y si dieron fruto, bien, dice, y si no, dice, córtala. Si no, simplemente no sirve. Si no, no está cumpliendo con aquello por lo cual fue llamado. A lo mejor tú te preguntas, ¿y cómo fructifico? Bueno, fructificar, hermano, va desde aquello que tienes que mostrar. Recordemos algo muy importante, lo vuelvo a repetir, Gálatas nos dice que tenemos que dar fruto, hermano, conforme al Espíritu, fruto, hermano, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, dice la Escritura. Si tú estás plantado en una iglesia y no estás fructificando, ten mucho cuidado. Si tú estás en una iglesia, estás sirviendo al Señor o estás viniendo tú a los pies de Jesucristo, tienes que empezar a fructificar. Necesitas dejar que Dios quite la impureza, que Dios remueva la tierra para que puedas ser, hermano, un árbol frondoso, y no solamente frondoso, hermano, por lo gordo que en ocasiones nos ponemos, sino que demos fruto al 100%. Especialmente en esta contingencia, hermano, que yo creo que todos hemos subido de peso. Pero ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué pasaría si Dios viniera a ver qué tanto fruto tenemos? ¿Sabes? Es evidente que ahorita estamos, ciertamente lo vuelvo a repetir, en medio de un, yo le llamo confinamiento parcial, porque ahora sí podemos salir de casa, ciertamente podemos ir al súper, ciertamente podemos hacer alguna que otra cosa. No hemos podido volver a la iglesia como tal. Sin embargo, una cosa que sí quiero que entendamos, hermano, es que después de que todo esto acabe, vamos a ver verdaderamente, hermano, quién trabajó en su higuera. ¿Qué tanto fruto va a tener su higuera, hermano, el día en que volvamos a estar en la presencia de Dios una vez más? El día, hermano, en que nuevamente tengamos la oportunidad de estar reunidos, hermano, alabando a nuestro Dios, glorificándole, hermano. Pero sabes una cosa, todo esto va a ser posible si tú te enfocaste, hermano, a lo largo de este tiempo en darle, hermano, mantenimiento, en tratar, hermano, en remover la tierra para que tu higuera fructifique. Quiero concluir con algo muy importante. Recuerda algo: el que no fructifica, dice la Escritura, es inútil para Dios. La higuera que no fructifica es inútil para Dios. ¿Sabes? Yo no tengo nada en contra de las mega iglesias. Y estoy seguro que aquí van a empezar a surgir muchos comentarios, especialmente si hay gente que no es cristiana y está viendo esta transmisión. Muchos de ustedes van a empezar a hacer comentarios, y lo entiendo, no voy a discutir por ello. Pero he conocido, hermano, tantas y tantas iglesias, tantos y tantos movimientos, hermanos, religiosos, que ciertamente se han enfocado en el crecimiento propio, en el enriquecimiento propio. ¿Pero qué, hermano, del fruto? ¿Cuántos obreros tienen en el campo?
¿Cuántas ciudades han alcanzado para Jesucristo? ¿Cuántos ministerios han abierto alrededor de su ciudad para alcanzar al perdido? ¿Cuántos de sus servicios están rodando, hermano, por ahí para alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados por el poder de Jesucristo? Eso, hermano, es alarmante. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que aquella higuera, dice, aunque pareciera, hermano, que tenía mucho tiempo ahí sembrada, dice, ya había pasado el tiempo y no había dado absolutamente ningún fruto. Estaba leyendo un artículo que me llamaba la atención de muchas de las plantas exóticas más caras del mundo. Muchas de ellas, hermano, eran flores incluso hasta carnívoras, flores, hermano, tremendamente hermosas. Pero ¿sabe una cosa? Son flores, son plantas que son exóticas. ¿Por qué? Porque son costosas, pero a la vez, hermano, no dan, hermano, absolutamente nada de fruto. No generan semilla. No generan, hermano, el potencial de crecimiento. Y yo, honestamente, hermano, como que para gastar mi dinero en algo que no va a dar fruto, pues como que no. Ahora imagínense, el Señor Jesucristo estaba hablando, hermano, de que todo aquel, hermano, que se acerca a Él, de que todo aquel, hermano, que simple y sencillamente ha sido plantado en la gracia, hermano, tiene que empezar a dar fruto, dice, al 100%. Lleve este mensaje en su corazón. Quiero pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a nuestro Dios. Y quiero hablar primeramente a ti que estás viendo esta transmisión y aún no has venido a un encuentro genuino con Cristo. Tal vez estás aquí y en medio de todo esto alguien te invitó, estás aquí porque viste este servicio en un grupo, porque viste este servicio ciertamente, que alguien lo compartió. Pero sabes una cosa, el Señor en esta noche quiere darte la oportunidad de que seas plantado, en la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Si ese es tu caso, yo te invito a que hagas una oración de fe, a que abras tu corazón a nuestro Señor Jesucristo y te des la oportunidad de tener un encuentro personal con Él. Si ese es tu caso, si tú quieres dejar que Dios entre a tu vida, que Dios entre a tu corazón, yo te invito a que repitas conmigo esta oración en esta noche y le digas: Señor Jesucristo, en esta noche yo reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado me ha alejado de tu presencia. Te pido perdón por mis rebeliones. Te pido perdón por aquellas veces que te he fallado. Señor, reconozco que mi pecado me alejó de tu presencia. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Haz de mí una nueva criatura y te acepto como mi Señor y Salvador. En el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, quiero hacer un llamado de parte de Dios a tu vida. Tal vez sí estás ciertamente en casa, estás ciertamente no de manera presencial en la iglesia, pero quiero preguntarte algo muy importante. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son los frutos que han brotado a lo largo de estos 4 meses? ¿Cuáles son los frutos que en este momento, hermano, la gente está percibiendo? Pero sobre todo los frutos que Dios está percibiendo. Si no hay fruto, hermano, creo que estás en un serio problema. Tienes que empezar, hermano, a remover la tierra. Tienes que empezar a trabajar, hermano, con el estiércol que tal vez hay en tu corazón. Tienes que trabajar, hermano, ciertamente con todas aquellas cosas que no han permitido que ese fruto, hermano, tome lugar. Y en este momento yo te invito a que reflexiones en ello, a que busques un lugar en donde quiera que tú te encuentres y a que hables con Dios en esta noche mientras cantamos esta preciosa alabanza. Cristo, el que me amó, Cristo, el que nunca me dejó, me sacaste del lodo pecador y ahora libre soy por tu amor. Te amo, te necesito, mi alma espera en ti, nunca me dejes ir. Mi amigo, mi Salvador, te amo, te necesito, mi alma espera en ti, nunca me dejes ir. Mi amigo, mi Salvador, siempre voy a ser tu adorador. Te amo,
poderoso Dios, por tu palabra. Gracias, oh mi Cristo, por tu misericordia, oh Señor. Gracias por tu interés en nosotros. Gracias, Señor, por la muerte en cruz, oh Dios, en el bendito y poderoso nombre de Cristo. Amén. Aleluya, hermano. ¿Qué le puedo decir? El Señor está interesado en nosotros, pero ¿sabe algo? Dios está interesado también en el fruto que estamos dando, el fruto que está brotando de nosotros. Recuerda, hermano, que tenemos la capacidad de fructificar lo bueno. También, hermano, tenemos la capacidad de fructificar lo malo. ¿Qué estamos fructificando? Lo vuelvo a repetir, han sido tiempos, hermano, en los cuales no hemos podido estar abonando, hermano, nuestra tierra, no hemos podido estar, hermano, moviendo la tierra como antes lo hacíamos, cuando veníamos a la iglesia, cuando juntos alabábamos, cuando juntos orábamos y glorificábamos a Dios. Sin embargo, hermano, ¿sabes una cosa? Aún es tiempo, hermano, de fructificar. Si el Señor nos tiene todavía sobre esta tierra, hermano, es porque nosotros sigue habiendo la capacidad, hermano, de crecimiento, la capacidad de fructificación. Lleva este mensaje en su corazón. Quiero simplemente despedirnos en oración. Quiero pedirle que incline su rostro para despedir este servicio en esta noche. Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por haber hablado, Señor, a nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos despidas, Señor, con bien, Señor, que nos ayudes, Señor, a permanecer, Señor, en tu presencia y a seguir siendo frutos, Señor, apacibles de arrepentimiento. Te lo pido en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, solamente le quiero recordarles, no se lo olvide, tenemos transmisión el próximo viernes. Recuérdenlo, estamos ahí al pendiente, viernes 8 de la noche con la serie Sentimientos Insanos. Queda usted despedido. También, no se lo olvide, el domingo el pastor Pedro Quiroz va a estar predicando en el servicio de la mañana y de la tarde. Dios le bendiga.